Hace un tiempo, mi mamá me platicó algo que para mí fue demasiado aberrante y brutal. En sí, nos contó dos historias de diferente índole en cuestión a lo paranormal, pero una se me hizo, como lo dije antes, brutal. Yo he escuchado cosas sobre la brujería o magia negra, pero sinceramente, nada como esto que les voy a contar. Pasó en el estado de Coahuila. Ella nos platicó sobre una tía suya que le hicieron brujería. Se llamaba Paola. Resulta que tenía un hijo de nombre Demetrio y él a su vez andaba de novio con una muchacha que vivía en un rancho vecino de nombre La Boca, donde según ahí se decía era la mera mata donde se practicaba la brujería. Decían que allí había gente anciana que contenía libros de alta gama en cuestión a magia negra y hechicería. Con el tiempo, su hijo se casó con la muchacha de nombre Minerva y se la llevó a vivir al rancho de su mamá. Pero no solo eso, sino que también cargó con su suegra, la madre de la novia, que se llamaba Rosa, lo cual no le agradó mucho a doña Pola. Así le decían a la tía de mi mamá. Y como era de pocas pulgas, desde que la vio no le cayó bien, ella ni su nuera, y empezó a hacerles desaires con indirectas. Entonces a los meses, doña Pola, después de 23 años de no tener hijos, y a sus 40 le empezó a crecer el vientre, como si estuviera embarazada, lo cual le resultó absurdo y extraño, ya que juraba y perjuraba que tenía años de no tener relaciones con su marido. Pero cuando fue al hospital quedó sorprendida porque le comunicaron que en efecto sí estaba esperando un bebé. No muy convencida de eso, también fue con parteras y hasta con hechiceros, pero le decían lo mismo, cosa que se le hizo inaudito. Mi mamá, que en ese entonces tenía 14 años, aún no entendía bien esas cosas, pero doña Pola le decía: «Mija, de verdad no puede ser que esté embarazada, el hombre ni siquiera me toca». Así pasó el tiempo y continuó con el embarazo. Su vientre cada vez crecía más y el bebé se movía dentro de su panza, como era lo normal, y cada vez que iba a checarse al hospital universitario se la llevaba. Por eso se daba cuenta de todo, y ese era el diagnóstico que le daban, que sí estaba embarazada. Para ese entonces su hijo, la nuera y la suegra de él se habían ido al rancho donde vivían ellas. Entonces, poquito antes de los 9 meses, se llegó el día del parto y se la llevaron al hospital. Ya cuando estaba dando a luz, los doctores aterrados no podían dar crédito cuando vieron al bebé, y doña Pola menos. Era inconcebible, pero había dado a luz un chivo. Verdaderamente estaban atónitos y asustados. El chivo había nacido muerto, siendo que se movía dentro del vientre apenas unos momentos antes. La tía de mi madre, al poco rato de dar a luz, murió también. Mi mamá dice que el hospital olía muy feo en ese momento. Aquellas dos mujeres, con suegra y nuera, habían sido las causantes de todo esto al hacerle brujería. ¿Quién sabe de qué medios se valieron para causarle un embarazo tan abominable? Esto fue un suceso verdadero, demostrando que la brujería, hechicería, magia negra y todo lo que conlleve a eso es real, maligno y muy poderoso. La envidia, el odio, los celos y entre otras cosas pueden ser la causa por la que te quieran hacer daño. Yo no sabía que podrían enviar seres o entes malignos por medio de la ouija o brujería para hacer daño, hasta que me sucedió algo tan increíble como aterrador. Me casé muy joven y los padres de mi marido tenían 2 casas juntas. Él y yo vivíamos en una zona rural en la provincia de Cotopaxi. Entonces mis suegros nos propusieron que nos fuéramos a vivir en una de sus casitas y nosotros aceptamos muy gustosos.
Hicimos la mudanza y en poco tiempo ya estábamos viviendo ahí. Con el tiempo, como toda pareja, decidimos tener un bebé y nuestro primer hijo fue una hermosa niña blanca, de ojos muy grandes color miel, y como toda madre, consideré a mi hija la más bella. Y desde que nació fue la mimada, la consentida a los ojos de sus abuelos. Mi marido se dedicaba a la agricultura y ganadería, también era conocido por cantar, tocaba la guitarra muy bien. En sus tiempos libres, su hermano y él juntos hacían un dueto dedicándose a la música, por lo que en ocasiones viajaban a pueblos y ciudades de los alrededores para cumplir con contratos en las festividades, pero debido a su vida de galán y bohemio, siempre dejaba corazones enamorados a su paso. En cambio yo me dedicaba a las tareas de nuestro hogar y a nuestro bebé, que ya tenía 6 meses de nacida. Pero ya saben, como en muchas relaciones o familias, no faltan las envidias en algunas personas por la felicidad ajena. Los ojos del mal pueden dañar hasta las más bellas familias, y eso causó una ex que mi marido tuvo cuando fue soltero. Una mañana, como todos los días, me encontraba realizando las tareas de mi hogar. Antiguamente no había lavadoras, así que yo estaba lavando la ropita de mi niña a mano, en un lavadero de cemento de los de antes, y para no mojar mi ropa me puse un mandil de plástico. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando mi niña se despertó con hambre y empezó a llorar. Al escuchar su llanto sabía que tendría hambre y me dispuse a atenderla. Ella se encontraba como siempre en la cama tal y como yo la dejaba, rodeada de almohadas para que no se fuera a caer. Me acosté a su lado para darle pecho. Yo estaba despierta acariciándola mientras ella tomaba el pecho. De pronto vi como un humo gris blanquecino empezó a entrar por la parte de arriba de la puerta, formando una nube en forma de dona encima de la cama. Me di cuenta de que eso no era normal y sentí un escalofrío terrible. Mi cuerpo se llenó de miedo y entonces perdí el habla. Tampoco podía moverme. Sin embargo, era muy consciente de lo que estaba viviendo en ese terrorífico momento. La nube comenzó a tomar una forma. Tenía la apariencia del fantasma de Harry Potter. Eran trapos viejos y rasgados que parecían moverse impulsados por el viento. No obstante, dentro de mi casa no había viento. Su cara parecía una máscara gris, pero sin ojos, nariz ni boca. Temí por mi hija, pensando que aquello había llegado para llevársela. Aunque no se le miraban ojos, esa cosa me miraba. Así lo apreciaba cuando daba vueltas por encima de mí, viéndome todo el cuerpo, como si esperara el momento para atacar. Yo estaba tan asustada que no podía moverme ni hablar y por consecuente tampoco gritar para pedir ayuda. Por más intentos que hacía de gritar, mi voz no salía, apenas podía emitir unos sordos quejidos de terror. Asustada, empecé a rezar sin dejar de hacerlo en ningún momento, pero aquel espectro parecía no afectarle en nada mis rezos. De pronto, esa cosa se abalanzó, poniendo su terrorífico rostro junto a mí. Naturalmente, si se le puede decir cara a esa aberrante aparición, poniéndola a escasos centímetros, clavando su penetrante mirada sobre el mío. Ese espectro flotaba por encima de mí, recorriéndome el cuerpo con su mirada. Luego se fue deslizando hacia abajo, llegando a mis piernas, poniendo sus feas y enormes manos huesudas en mis muslos, tratando de abrirme las piernas. Yo luchaba contra ese ente, me defendía como podía de él, a pesar de no poder moverme por lo aterrada que estaba. Aquel ser insistía separando mis piernas. Sentía cómo besaba mi vientre y eso me causaba un repugnante asco junto con un miedo atroz al estar a punto de ser abusada por ese espectro. Entonces recordé que tenía a mi bebé pegado a mi pecho comiendo y sin saber de dónde saqué fuerzas, porque a pesar que tenía solo 6 meses, al mirarla vi que en su carita reflejaba mucho terror. Lo noté en sus ojitos porque los tenía muy abiertos.
Entonces empezó a llorar muy fuerte, pero no era un llanto normal, era un llorar de terror. Aquella cosa o lo que fuera no se había percatado que mi bebé estaba a mi lado, y al escuchar su fuerte llanto, el ser demoníaco se asustó y se fue. No entendía lo que sucedía, pero el llanto de mi angelito asustó a aquel demonio, porque así como entró a mi casa, de la misma forma salió, dejando un fuerte olor a azufre y a podrido, como de carne podrida, y mi habitación quedó oscurecida por una neblina. Fue cuando recobré mis sentidos, pero me dolía todo el cuerpo, como si alguien me hubiese dado una paliza. Estaba en shock, todo mi cuerpo temblaba. Tomé a mi pequeña en brazos y me dirigí a la casa de al lado, en donde vivían mis suegros, y muy asustada le conté a mi suegra lo sucedido. Desafortunadamente no me creyó, pero fuimos a la iglesia para pedirle agua bendita al cura, la cual rocié por toda la casa para quedarme más tranquila. Esa vez fue un día espantoso para mí, el más mínimo ruido me hacía saltar de miedo. Al día siguiente, mis piernas me dolían terriblemente, y al vestirme pude notar el enorme moretón que sus manos habían dejado marcado sobre mis muslos. La marca se veía como 2 guantes morados verdosos, los cuales tardaron 2 meses en desaparecer. Tiempo después de aquella horrible experiencia, empecé a recuperarme del trauma que me había dejado esa terrible experiencia. Un día salí para hacer unas compras y casualmente me encontré con unas chicas de ahí del pueblo, amigas de mi marido. Nos saludamos y una de ellas se acercó a mí diciéndome que tuviera cuidado con cierta persona, lo cual omitiré el nombre. Me contó que todavía se entendía con mi marido y que me tenía mucha envidia porque yo estaba con él. También me dijo indiscretamente, sin yo preguntar nada, que meses atrás aquella persona había hecho brujería en mi nombre, invocando a un espíritu ente maligno, y fuera a mi casa para abusar de mí e hiciera todo lo que quisiera conmigo. Ella me contó todo eso. Supuestamente eran amigas, pero se habían enojado, ya que las dos andaban detrás del mismo chico de por ahí del barrio. Por ello entendí que aquella mujer fue la causante de que haya vivido aquella experiencia tan aterradora. Después de varios años, terminé divorciándome de mi marido, porque aquella mujer jamás lo dejó en paz. Desde entonces sigo viviendo encuentros paranormales. Me cambié de casa pensando que así acabaría todo esto, pero no, porque a donde vaya me siguen. Y aunque ya no me asustan como antes, estas cosas inexplicables me suceden a cualquier hora del día.